Un saludo a todos, amigos y amigas osteópatas. Soy Jesús Ferrandiz y estoy aquí con vosotros en un nuevo vídeo donde vamos a ver un caso muy interesante en la web de radiología que se llama Radiopedia. Puede aprender muy bien radiología, resonancia y otras pruebas, donde se ponen casos para aprender, como os digo, radiología. Vamos a ir a Radiopedia. Aquí estamos y os presento un caso de un hombre de 35 años que tiene lumbalgia crónica y ciática derecha desde hace 6 meses, sin antecedentes de incontinencia urinaria y fecal. Entonces vamos a ampliar la pantalla. Y vamos a poner, esto que estáis viendo ahora es la mielografía. Pero vamos a ver la resonancia. Entonces, aquí veis cómo claramente se ve que hay una hernia bastante grande a nivel de L4, L5, entre la cuarta y la quinta lumbar, que está rechazando el saco dural y las raíces nerviosas. Pues vamos a ver cómo llama a esta hernia. Vamos a ir a donde estábamos antes. Aquí estamos. Aquí estáis viendo la hernia esta, que es bastante grande, entre la cuarta y la quinta lumbar, y le llama protusión discal. Voy a poner el traductor, pero aquí lo veis en inglés, se entiende también. Broad based disc protrusion, que es protrusión discal de base amplia. Entonces pongo el traductor. Protrusión discal de base ancha. Entonces, lo clasifica como una protrusión, pero se está refiriendo a una hernia discal. Vamos a verlo. Ahora. Ahí. Luego lo califica como una protrusión, pero se está refiriendo a una hernia discal. Y es que está utilizando la nueva nomenclatura que se utiliza para las hernias desde el año 2001, que os la describo yo aquí en mi libro, en donde dice lesiones discales visibles en la resonancia. Pues a partir del año 2001, la Sociedad Americana de Radiología de la Columna y otras sociedades aconsejaron, para unificar criterios y estandarizar la nomenclatura, una nueva nomenclatura en la que la protrusión discal se consideraba una hernia, y las hernias discales se definen como un desplazamiento localizado o focal de material discal, y en función de la forma del material discal desplazado, las hernias se dividen en protrusión y extrusión. Protrusión, no protusión, sino protrusión y extrusión. Luego, quiere decir que hay dos tipos de hernias: protrusión discal y extrusión discal. Y esta es una protrusión, una hernia tipo protrusión discal. Entonces, esta es la imagen sagital, en corte sagital. Es un corte que divide el cuerpo en dos mitades, una derecha y otra izquierda, en donde localizamos donde hay una hernia. Entonces, se ve que está aquí, entre la cuarta y la quinta lumbar. Entre la quinta lumbar y el sacro no hay, entre la tercera y la cuarta tampoco.
Aquí se ven discos normales, este disco y este pues son normales, se ve el núcleo pulposo más claro, el anillo fibroso más oscuro, aquí se ve la médula, aquí es ya la cola de caballo, que es lo que está siendo comprimido por esta amplia hernia que llama protrusión, pero realmente es una hernia tipo protrusión. Entonces ahora vamos a ver en un corte axial, que es un corte de través, si esa hernia es derecha, izquierda o central y cómo se ve al corte axial, o sea, al corte de través, el cual vamos a ver desde el principio. Ahí está. Aquí son cortes transversales, o sea que cortan al cuerpo de través y en resonancia se llaman axiales. Entonces son cortes donde el paciente está en decúbito supino, la cabeza estaría aquí, entonces está en decúbito supino, entonces la cabeza está aquí al fondo, esto es la parte derecha y eso es la parte izquierda. Esto es el sacro, las aletas sacras, las sacroiliacas, la articulación del sacro con los ilíacos, y ahora vamos a ir subiendo. Este ya es un disco, luego tiene que ser el disco L5S1, se ve el núcleo pulposo, el anillo fibroso, es un disco que no es normal, porque los discos normales tienen que ser cóncavos por aquí, pero no hay hernia. Esto sería un disco un poco abultado, abultamiento discal, que es un término también según la nueva terminología, pero no hay hernia. Entonces vamos a ir al siguiente. Eso es el corte de la vértebra, pero todavía no está el disco. Aquí estamos llegando ya. Eso es el nuevo disco. Es el que está entre la por encima de la quinta lumbar, entre la cuarta y la quinta, que es donde estaba, ¿os acordáis? Esa hernia tan grande que se ve aquí, que es una hernia pues, que está rechazando la dura madre en la envoltura dural donde está la cola de caballo. Es central, pero está obstaculizando más el agujero de conjunción este derecho. Por eso daba una ciática derecha. Es una hernia muy grande y de la cual a este hombre lo operaron de urgencia. Entonces os voy a mostrar un disco normal, como este. Este es uno de los discos superiores, que es normal. Se ve el núcleo pulposo más claro, el anillo fibroso rodeándolo y como en su parte posterior, es decir, la parte que da hacia donde está la médula o en este lado, o en este caso la cola de caballo, es cóncava. Es un disco normal, esto es cóncavo. Esto es el agujero de conjunción derecho, el izquierdo, y esto es la vértebra, la apófisis espinosa, láminas y eso las articulaciones posteriores. Pues bien, ahora veis un disco normal, ahora vamos al de la hernia, cómo se ve la diferencia. Un disco con una hernia bastante grande y le llama protrusión porque la base es muy amplia. Entonces las hernias se dividen en protrusión o hernia tipo protrusión, cuando la base por donde sale del disco es muy amplia, y extrusión cuando lo más amplio es esto, la cabeza, y la base es más pequeña. Pero acordaros que vosotros podéis ver en el informe que habla de una protrusión discal, pero se está refiriendo a una hernia. Esto es la nueva nomenclatura de la patología discal que os explico en mi libro y que en España se utiliza ampliamente. En España
la SERAM, que es la Sociedad Española de Radiología Médica, aconseja desde hace ya bastantes años utilizar esta nueva terminología. Y yo creo que muchísimos radiólogos, o la mayoría, la están utilizando actualmente. Por eso tenéis que conocerla. Pues habéis visto una hernia bastante grande en el disco L4, L5. Vamos subiendo más arriba y estos ya son los discos normales, como este, con el núcleo pulposo, como os digo, las apófisis articulares, el saco dural, donde están las raíces nerviosas, que aquí están comprimidas, porque apenas se ve el saco dural, y por eso a este hombre lo tuvieron que operar de urgencia. Aquí vemos en el corte sagital, que es el corte que es por la mitad del cuerpo, pero dividiendo entre mitad derecha y mitad izquierda. Cortaría así y se ve muy bien. Es la médula que llega hasta la primera lumbar, por aquí ya es la cola de caballo, y como esta hernia le comprime, que ya hemos visto que es central, pero tirando hacia el lado derecho. Por eso, este paciente de 35 años tenía lumbalgia y ciática derecha desde hace 6 meses. No tenía historia de incontinencia urinaria o fecal porque aún no había hecho un síndrome de cola de caballo, pero estaba próximo a hacerlo. Y bueno, amigos, me despido de vosotros hasta un nuevo vídeo